Bienvenida al consultor político Osvaldo Moreno, ¿no? ¿Con quién vamos a Sí, conversar? últimamente Osvaldo me lo he topado en algunos lugares. Básicamente con esta sería la segunda. Ah, sí. Un gran consultor político, tiene una lectura de la política muy interesante. Así que mi felicitación también para Osvaldo por tener un criterio político y una capacidad de análisis muy claro. La pregunta que cae por su propio peso, Osvaldo, es desde el expertise, desde esa gran experiencia que usted tiene, ¿por dónde más o menos caminan las campañas políticas de ambos binomios? Bueno, primero, buenos días, un abrazo a todas las personas que nos escuchan, que nos miran. Gracias como siempre, desde siempre, a I99 por el espacio. Mis primeras entrevistas, probablemente no recuerdo si 20 y tantos años, uno de los primeros espacios que nos abrieron y siempre han estado abiertas para los pensadores de la nación y de Guayaquil, aquí de I99. Así que un agradecimiento a Eduardo Mendoza y a todo ese equipo. Un saludo también al ingeniero Rabascal. Escuché parte de su entrevista y bueno, me alegra sus palabras. Efectivamente, el otro día me lo topé desayunando con un dirigente de los pueblos montubios teutones. Llamo a Ramón Sonolza, que estábamos desayunando el otro día. Bueno, primero, con la certeza de que no son tres candidatos en segunda vuelta, porque eso se mantiene por lo menos en la discusión. Todavía, de acuerdo a los voceros de la CONAIE, bueno, no sé si de la CONAIE o de Pachacuti, por lo menos de la candidatura, esto todavía no termina. Entonces, como en este país pasa cualquier cosa, yo voy a tomar en cuenta un poquito ese tipo de situación, porque es importante establecerlo, porque eso de alguna forma creo que ha trazado el arranque formal, digamos, o informal de la segunda vuelta, en el sentido de una sensación de no tener claridad de qué es lo que está sucediendo, cuando claramente el señor Yacu Pérez y su campaña continúan, digamos, activos, continúan ya no en el ámbito proselitista, sino en el ámbito judicial. Y eso creo que de alguna forma debilita un poco el proceso, o por lo menos el arranque, en este caso el candidato que estaría cuestionado estar en una segunda vuelta, mientras el que está en primera vuelta, le cuento por personas que me han contado, ya arrancó su campaña al inmediatamente mientras había esta pugna. Él viajó para los Estados Unidos de Norteamérica. Entiendo que ha dejado buena impresión, porque los funcionarios del Fondo Monetario no dejan de ser tecnócratas bancarios internacionales. Y entiendo por la formación de este joven que lo ha estudiado, es un tecnócrata, es un hombre que ha estado siempre vinculado al ejercicio de lo público. Y con ese inglés, eso es lo que le había llamado la atención a algunos amigos de Washington, el inglés perfecto, porque están habituados a estos voceros, digamos, ecuatorianos, que lo que tienen es un inglés muy Miami, pues, ¿no? Entonces, todo el mundo dice que habla inglés. O sea, todo el mundo a mí habla inglés, sí, yo sí hablo inglés, pero claro. Pero hablar inglés es dar un examen de suficiencia, poder dar una conferencia, escribir un paper. Yo le aseguro que el 1% de los que dicen que hablan inglés tienen esa capacidad, y yo no la. Entonces, mientras el señor estaba enamorando a los tecnócratas, colegas de él en el Fondo Monetario en Washington, en Nueva York, no recuerdo, había aquí una pugna, digamos, encarnizada, y obviamente dentro de esa campaña, por lo que puedo ver, Carlos Rabascal tiene un rol bastante importante, que es a veces complicado, el rol del vicepresidente, porque yo he estado en países donde a veces el vicepresidente se presenta y siempre se trae al presidente para reunir contigo. Entonces creo que tiene un rol bastante interesante, y que en la medida de que lo ejerce, veo que no opaca, o por lo menos no se nota a su candidato presidencial, que es el señor Arauz. Y en torno al otro binomio, ¿qué lectura? Porque ellos, igualmente nosotros anotábamos aquello, ¿no? Coincidimos en esto de que anotábamos lo de las fechas que están calendarizadas de manera formal, pero informalmente hemos sostenido en este medio de comunicación que la campaña de segunda vuelta empezó la noche del domingo 7 de febrero, Osvaldo. Bueno, hoy casualmente se ha cumplido un mes, imagínate usted, del final de la primera vuelta, del 7 de febrero, y yo lo que percibo es una discusión, o por lo menos la más visible, es una discusión, digamos, virtual, tiktokera, ¿no? Se me hace un poco complicado analizar la campaña de Lazo, porque no quiero incurrir, digamos, en manifiestos
una ausencia de objetividad o una parcialización, al menos yo siempre aprendí que de los políticos no hay que hablar bien ni mal, sino describirlos, pero después de una primera vuelta, no sé si había campaña ahí, o probablemente había una estrategia, pero una mala táctica, pero en función de los resultados, después de una primera vuelta, con un mensaje, digamos, que apelaba al dolor, ¿no? Maldecía a la gente, si no votas por nosotros, es como cuando uno va a Z, ¿no? Y aparecen estos vendedores de dulces, y no sé, bueno, en el Guayaco urbano, así, cuando la maldición del payaso, pues, ¿no? Si no me compras el producto, tendrás la maldición del payaso. 3 días de estómago aflojado durante bla, bla, bla. Entonces, esa es la maldición del payaso. Entonces, yo sentía un mensaje que amenazaba al elector. Si no votas por nosotros, tirás a los en Bogotá. Si yo pierdo, como siempre, perderás el dólar. Era una campaña centrada en un mensaje del dolor, que se hablaba a sí mismo. Era una campaña que digamos, tocaba temas como, digamos, el dólar, venezolanizar, con voceros malos, voceros que reafirmaban ese miedo, digamos, de que te bajen el sueldo. Si tú sales en medios de comunicación masivos diciendo, pasando un día que el sueldo básico no es competitivo y que $400 es mucha plata, y de pronto un vocero tuyo sale y lo dice, a defender lo contrario es complicado. Entonces, para mí la primera vuelta de Lasso fue espantosa. No sé los detalles, pero tal es así que hubo un cambio total, entiendo yo, en la conducción. La segunda vuelta se me va de mis alcances, no sé cuál es el sentido de travestirlo al candidato, Osvaldo, pero está un gran, conversaba contigo el otro día, pero está un gran, en ese lado también está hoy Jaime Durán, y no vamos a decir que Jaime Durán no sabe lo que hace, Osvaldo, no, estamos hablando de la estrategia, ¿no? ¿Será que no hay todavía una concatenación al respecto? Mira, es que estas cosas me cuestan porque todos hemos estado en el ejercicio, digamos, de un proceso electoral, al menos en el gremio del cual yo soy parte, y por ética, obviamente, hay momentos en los que, sin duda, es mejor no opinar. Más allá de nombres o apellidos, porque la verdad no lo sé. Yo he estado en varios procesos en que la prensa nos ha dicho vela verde, como decimos los montuyos. Y hay gente que ha opinado bien, otros mal, hemos ganado, hemos perdido, y jamás usted me ha visto en medio de un canal digital justificándome, quejándome o pidiendo que uno está sujeto. Los procesos electorales están como los candidatos del escrutinio público. Yo creo que el problema realmente sea táctico, ¿no? Porque tú puedes ser el mejor estratega del planeta, pero si los tácticos, porque hay que diferenciar lo que es el gobierno y lo que es una campaña electoral, ¿no? En el gobierno usted tiene chance de la tuerca, es decir, usted puede pisar un poquito, expandirse, explicarse, pero en las campañas el tiempo es tan reducido, pero tan reducido, que el primer error puede ser el último. Y a veces el problema son tácticos, es lo que yo digo, mitad en serio, mitad en broma. El problema es cuando los tácticos, en lugar de hacer, piensan. Entonces, cuando se ponen a pensar, ayer, por ejemplo, vi un tuit inexplicable, confirma el señor Lasso en una cuenta oficial del partido Lasso, diciendo que el candidato Arauz es un burócrata que vive el Estado, bla, bla, bla. Entonces, eso en Quito te cuesta algunos cientos de miles de votos, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Entonces, yo quiero llegar a la conclusión de que es algún elemento táctico que no ha funcionado, que no le funcionó al primer equipo, que no le funcionó a este, porque realmente para mí esto ya no tiene explicación. Debe ser una estrategia tan bien planteada y sofisticada que no está en mis alcances ¿no? Pero ojo, la campaña formalmente arranca el 16, y bueno, yo lo resumiría con que una primera vuelta era como una campaña dirigida a ganarle a alguien en Colombia. Era una campaña como dirigida a un elector para que le tenga miedo a Petro en Colombia. Petro está, de hecho, encabezando las encuestas en Colombia, en un país que, bueno, es terrible, ¿no? Para que tenga usted un ejemplo, mi esposa, que es colombiana, me dice que en Colombia no me permitiera hacer opinión porque la tercera entrevista ya me iba a matar. Pero en todo caso, siento que la primera vuelta fue una campaña hecha, dirigida para que no gane Petro, una campaña hecha para Bogotá, para, digamos, los mismos, hecha pero a la inversa, ecuatoriana. Y esta segunda vuelta me parece una segunda vuelta dirigida a ganar la alcaldía de Buenos Aires, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué tanto va a pesar esa sensación de temores que se ve acentuada por el tema de la pandemia? Hemos dicho repetidamente, ¿no?,
que el asunto de la presencia del coronavirus, pues en medio de un evento electoral, pues obviamente tiene sus connotaciones. Y le pregunto a Osvaldo, ¿qué tanto va a pesar en la segunda vuelta aquello, no? Mire, por eso es tan importante la investigación. Y yo obviamente solo puedo hablar en el ámbito electoral. El ámbito ya quienes tienen talla estadistas son el señor Rabascal, el señor Arao, el señor Plaza, el señor Borrero. Ya el ámbito de estadistas es otra cosa, y el ámbito electoral para mí al menos es otro. Mire, por eso es tan importante la investigación. La investigación no es para adivinar quién va a ganar o quién va a perder. Fíjese en el caso de las demandas ciudadanas. En la primera vuelta al menos, no tengo información en este momento a la mano, las 10 principales demandas ciudadanas, uno diría el tema que usted me comenta, el de la salud. Bueno, déjeme decirle que mi hipótesis es que el leitmotiv iba a ser el tema de la salud, ¿no? Salud estaba en quinto o sexto puesto. Y Venezuela y el dólar ni le cuento, ni siquiera aparece. Entonces, un poquito, en ocasiones la investigación nos permite un poco aterrizar y tener claridad de qué es lo que está discutiendo Radio Pasillo, qué es lo que está sucediendo en las calles, qué es lo que está sucediendo. Es como el caso de la campaña del señor Herbas, campaña extraordinaria, y hay un colega muy querido mío, que creo que lo de Herbas es una de sus campañas, pero la campaña de Herbas fue un cuarto puesto, ¿no? Entonces, si tú tomas como parámetro imitar la campaña de alguien que quedó cuarto, me explico, Bernie Sanders, por ejemplo, no tiene que vestirse o disfrazarse no sé, o ponerse de coloretes para que los jóvenes voten por él. Entonces, ya hay una serie de situaciones que, por ejemplo, el tema de la salud, como le digo, que no está en la discusión, pero obviamente es importante, obviamente es un tema. Escuchaba a Carlos Rabascal, estamos totalmente de acuerdo, el tema de la vacunación es fundamental, no estamos hablando de eso, y está claro que el gobierno nacional ha tenido una respuesta, y yo creo que ahí está la respuesta, vaya la redundancia, para la campaña electoral, digamos que vamos a hacer, no sé si consultoría gratuita, pero esto es como el fútbol, hay que analizar. ¿Por qué el correísmo está primero? ¿Por qué ganó la primera vuelta? ¿Y por qué podría ganar esta elección? No hay que ser un genio, es básicamente el opositor principal a un gobierno que lo rechaza el 95% de los ecuatorianos. Ahí está la respuesta. Yo de Lazo me le prendería el cuello a Moreno, pero lo veo complicado, por razones que ya seguramente hay cosas que es mejor no saber o no puedo entender yo. Pero la respuesta está ahí. El correísmo básicamente representa un pasado que fue mejor para ciertos sectores de la sociedad. Claro, usted va a tener a todos los economistas de tinta diciéndole que era una ficción, que bla, 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 que la analogía. Primero, que esa analogía, esa premisa es una falacia absoluta. Usted no puede comparar el manejo de una empresa con la conducción estatal. Ese creo que es el primer paso. Segundo, si usted toma al correísmo teniendo al morenismo como parámetro, obviamente, pues el correísmo es la Suiza, mismo, pues no hay un solo indicador, pero uno, dígame usted, un indicador que haya mejorado el morenismo, digamos, el gobierno moreno en materia, digamos, de cualquier cosa. No hay un indicador que, o sea, cuando uno veía los indicadores, le pongo un ejemplo, el gobierno del correísmo, o sea, para entender las razones, más allá de que fraude y el populismo, y el clientelismo, hay razones de peso, o sea, es decir, usted ve, en el año 2006, nosotros teníamos 19 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Para el 2016, cuando entrega el poder, eran menos 4.89, casi 5. O sea, la pobreza extrema bajó una barbaridad de puntos y hoy se ha duplicado las muertes violentas y la pobreza extrema. Entonces, hay indicadores que van más allá del prejuicio, de la ideología. Aquí usted no los puede caer como cuando le saca sangre, por más que lo saques 20 veces, si tienes pero alto lo vas a tener. Entonces, ahí está la respuesta, ¿sí? Y ojo, yo tengo que escuchar sus entrevistas para convencerme. Yo estoy esperando el debate, a pesar de que los debates tienen nula incidencia en los electores, para un poco escucharlo ya en acción al señor Lazo y al señor Ramos, ya hablando en serio y no tiktokeando, ¿no? Entonces, básicamente la respuesta del respaldo que tuvo el correísmo en primera vuelta y que para mí está mucha gente preguntando quién va a ganar, no lo sé. Lo que creo es que Moreno probablemente tome la primera cosa que vuele el domingo 11 de abril a las 5 de la tarde y 1 minuto. Pero lo que sí le puedo decir, la razón es simple. Si tú encabezas la oposición, un gobierno que lo rechaza el 90% o el 94%, y un presidente cuya palabra, mire, la palabra es el valor intangible más grande de un ser humano. El 96%, de acuerdo con casi todas las firmas de investigación, no cree en la palabra del presidente. Entonces ahí está la respuesta. El correísmo es el opositor principal, un gobierno impopular, y obviamente si el parámetro es el morenismo, si el presente es el morenismo, el correísmo, con todos sus aciertos y errores, termina siendo un pasado que familiar.
Eduardo. Osvaldo, en este contexto, entonces, en los pocos días que faltan, 35 dijiste, Alberto, ¿no? Así como, para los comicios. Para sí. los comicios, tal cual la radio que está cumpliendo 35 años. 35 días para los comicios. Sí, para los comicios. Se va a ver la mano, para no argumentar, se va a ver estrategia, la mano de los estrategas. ¿Esto es lo que va a determinar o esto ya no juega, mi querido Osvaldo Moreno? Mire, en algo sí se parece, digamos, el fútbol a estos temas, ¿no? En el fútbol, de hecho cargo la chumpa El Salvador en este momento. Acabamos de concluir una participación en el proceso electoral de ese maravilloso país. Ya, pero mire, en el fútbol gana el que menos se equivoca. Igualitas son las campañas electorales. Yo creo que la campaña Laos también ha cometido el que no comete el error. Exacto, gana el que menos se equivoca. Y como le digo, para mí la campaña Lazo en la primera vuelta fue una campaña dirigida a electores en Colombia contra Petro, y en esta ocasión veo una campaña dirigida para ganar la alcaldía de Buenos Aires. O sea, mire, los temas de género son legítimos, viables, y están en la discusión, pero grupos muy reducidos. En este momento el problema es la papa. Digamos, el problema es digamos, qué está sucediendo. Las discusiones estas de los derechos, que son, cuidado, van a decir que son ilegítimos, pero no están ni siquiera dentro de las 10 prioridades ciudadanas, son discusiones en Twitter. Escuchaba a alguien que me decía, el resultado de Lazo en la primera vuelta fue porque no abordó el aborto o esos problemas. Eso es falso. Mire, el 82% de la población está en contra de penalizar el aborto. 82%. Ojo, esto es de la discusión o del debate que debe de haber, sin duda, ¿no? Estamos en el siglo XXI cuando los parlamentos del mundo debaten estos temas. De ese 82%, ¿usted sabe dónde se dispara la cifra? Casi el 94% de los Guayaquil, sobre todo en Guayas, está en contra de penalizar el aborto. Esa cifra, cáigase para atrás, baja en Quito y Cuenca. Se dice mucho que Guayaquil es más liberal, falso. Probablemente seamos más extrovertidos, más muchas cosas, pero nosotros somos muy conservadores. Sí, eso le estoy hablando de lo que venimos haciendo los últimos 10 años. En Quito lo viven diciendo, sí. Porque el argumento de que mire, la provincia donde más favorable está la opinión, al menos en estudios, no sondeos de opinión, a favor de despenalizar el aborto es Pichincha. Ahí prácticamente es casi 65-35. Ojo, en Guayas sí es 90. Igual, claro, así es. Igual es con la chafa. Es lo mismo con la chafa. Y esa es la provincia donde el señor Lazo gana. Y en la provincia donde tiene la catástrofe, digamos, es en Guayas. Provincia donde él ha sido provida, digamos siempre, y provincia donde... Entonces es falso eso. Él es un poco menos opinión y más evidencia. Entonces, suponiendo que el problema de Lazo fue ese, entonces hubiera perdido el Pichincha y hubiera ganado en Guayas. Es como también escucho que el pacto con el Partido Social Cristiano le hizo daño, también es falso. Si usted revisa la votación a nivel parlamentario del Partido Social Cristiano de hace 4 años atrás, está dentro del margen de error de hace 4 años atrás. Es idéntico. ¿Sí? Y sacaron en el 1.32, ahora sacan 27, 28, pero digamos que está dentro del más o menos 4. En lo que sí se falla, sí no tuvieron la votación esperada del presidencial. Entonces el problema no fue el partido, el problema fue el candidato. Pues son cosas que creo que tenemos que analizar un poquito, como el caso de Yacu Pérez. Yo no sé, yo no puedo probarlo, las cosas se prueban, mucho más en derecho público, es algo tan importante como la voluntad popular. Usted tiene que probar el fraude. Pero en el caso de Yacu Pérez, desde mi punto de vista, para su mala suerte, le tocó la definición en una provincia como Guayas. Y con esto no quiero decir que hubo fraude, para nada. Yo lo que quiero decir es que la maquinaria socialcristiano, el músculo socialcristiano, le pasó por encima al señor Yacu Pérez. Porque aquí ellos tienen, vea, uno de los mejores controles electorales que yo he visto en toda mi carrera, que de hecho muy amablemente, yo recuerdo que Carlos de Tomás o el mismo asambleísta Almeida en algún momento, no sé si ahora lo sigan dirigiendo, nos permitían traer estudiantes de los posgrados donde somos docentes a que observen el control social cristiano. Yo no he visto, le soy honesto, en el mundo hispano, un control electoral mejor que el que ellos armaban, no sé si lo siguen haciendo en el centro de convención. Entonces Yacu Pérez le toca la definición de una provincia donde el aparato social cristiano es infalible, ¿ya? Es decir, de control. Y Yacu Pérez le falla los votos también en Manaví, ¿ya? Pero le falla porque hay un actor, un delantero no programado que se llamaba el señor Javier Herbas. El señor Herbas le gana ya con Guayas, le gana ya con Manaví, y el tiro de gracia, yo con esto poca gente analiza porque no investiga, no estudia, es en la provincia Sáchila. La provincia Sáchila está entre las 10 plazas electorales más grandes de la nación.
La provincia Sáchila tiene menos de 20 años de creada y en su historia electoral solo ha habido dos fuerzas, el correísmo y el movimiento étnico Sáchila, que es afiliado a la FENACIN, hermano de la CONAI, hermano de Pachacuti, etc. El señor Pérez queda cuarto o quinto en Santo Domingo Los Sáchila. Y en una elección con un resultado tan estrecho, yo creo que ahí fue el problema. El problema fue la provincia de Sáchila, donde Herbas también le gana. Entonces Herbas, digamos, congela a Yacu Pérez, le afecta a Lazo directamente, y bueno, pues, finalmente esa fue la campaña. Entonces, en ese orden de cosas, creo que hay circunstancias más críticas que han dado este resultado, que obviamente, en este caso, vitales. A mí me parece culo decir de que la elección se define en un TikTok. Osvaldo, agradecerle, querido amigo, su gentileza y su amabilidad.